Hola amigos de YouTube. Ustedes saben que los años no nos hacen a veces más inteligentes, nos hacen más dependientes. Bueno, yo hablo por experiencia propia, ¿no? Hasta hace algunos años atrás, las electrónicas eran algo un poquito más manipulable. Ahora nos encontramos con componentes que no superan los 2 a 3 milímetros de largo. Muchísimo más chico que la punta de nuestro cautín y más allá de lo que la vista puede dar, tienen inscripciones, números que no llegan a leerse. Tal es así que yo tengo que utilizar el teléfono, sacar una foto, ampliarla a veces para poder ver un número de una resistencia. Y entonces se me complica a mí personalmente. Entonces tengo que buscar alternativas. En el caso de las placas electrónicas, tenemos casi siempre ya montaje superficial, o sea que los componentes son muy pequeños y se nos complica muchísimo a la hora de cambiar un componente o que también a veces de sacarlo, pero más que todo cambiarlo, porque son tan chiquitos que nos cuesta un montón. Es por eso que yo no sé cómo harán los electrónicos de verdad para trabajar con estos componentes tan pequeños, pero yo tuve que hacer esto para poder hacerlo sin depender de otro que me haga los trabajos que yo ya no puedo hacer porque no puedo ver. A veces el pulso no es el óptimo, la vista no es la óptima, entonces se nos complica. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Aquí tenemos una placa de montaje superficial, SMD, como se llame, y vamos a sacar un componente para luego volver a soldarlo. A ver, vamos a elegir uno cualquiera, total esta placa es para prueba. Pero antes de pasar directamente a la prueba, permítanme presentarle a nuestro auspiciante. Esta semana NextPCB tiene una oferta muy interesante en PCB con SMT o tecnología de montaje superficial. Por solo $7 podrás hacer tu pedido de 5 piezas hasta 50 componentes y hasta de 10 tipos de componentes distintos. Y al mismo tiempo obtendrán el servicio de Stencil y SMT más DIP gratuitamente. Como ven, cuando hagan la cotización, el costo del producto será solo de $7 más el costo de envío. Aquí vemos algunas características que tiene NextPCB. Por ejemplo, tamaño de placas hasta 500 por 400 milímetros. Tiempo de ensamble desde 24 horas hasta 7 días. Tipos de PCB: rígidos, flexibles, con núcleo metálico y rígidos flexibles. NextPCB también te ofrece el informe de cortes gratuitos para tableros de 6 capas y tienen una oferta del 10% de descuento para la orden de montaje de tu PCB. Además, no hay ningún límite en la cantidad de placas y o pedidos que hagas. Ingresen al sitio web y regístrense para obtener estos beneficios. Bien, muchísimas gracias por la atención dispensada. Como les decía, ahora vamos a proceder a desoldar un componente suponiendo que tenemos que cambiarlo. Vamos a tomar uno, por ejemplo, este. Es una resistencia. Como pueden ver, es muy difícil verle el numerito, pero bueno, vamos a suponer que tenemos que cambiarla. Para desmontar el componente, lo que yo he visto que hacen los técnicos, los que saben, le ponen mucho fundente, mucho flux, lo cubren prácticamente para permitir una buena disipación del calor. Bien, ya tenemos aquí el componente que tenemos que desoldar. Ya tenemos nuestro cautín caliente. Lo que hacen todos, por lo menos los que saben en verdad el tema, le agregan un poco de estaño, un poco más. Y una vez que está caliente, la retiran. Ahí quedó sacada. Bien, hasta aquí el tema es fácil. Y ahora llega el problema, que es el momento de tener que soldarla. Como verán, ya tengo que usar pequeñas pincitas y vamos a buscar la resistencia para reemplazar. Como pueden ver, mire cómo será que se pegan en la pinza
y a veces no la podemos ni manipular. Imagínense con la edad, la vista, el pulso y todas esas cosas. Bien, aquí tenemos el reemplazo. El problema está que cuando yo lo pongo aquí, ya me pongo loco nomás con el solo hecho de tener que manipularla aquí. Ahí tendríamos que soldarla aproximadamente. Ahí tendríamos que soldarla, pero ven lo que ocurre. No la puedo ni siquiera fijar. Ahí yo tendría que soldarla. Pero imagínense cuando la toco con el soldador, enseguida se me corre, se me queda pegada al soldador, termina arruinándose. Bien, aquí es donde vamos a hacer un parate ahora y ver cómo pude solucionar ese problema de la fijación. Lo vamos a mostrar aquí. Yo tomo un alambre, a la cual en uno le hice un poquito de punta. No sé si lo podrán ver aquí. Este es un alambre acerado. ¿Saben de dónde lo saqué? Del aro que sujeta la goma de los lavarropa, el fuelle de la puerta. Bueno, utilicé esto. Vamos a dejar aproximadamente un pedazo de unos 10 centímetros y le vamos a hacer acá un rulito de esta forma. Así. Que les quede algo más o menos así. Después, acá vamos a doblarlo y vamos a hacer una especie de cuadro. Más o menos hacemos algo así, para que lo puedan ver. Después doblamos el alambre para que esta punta nos quede hacia abajo. Esto lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Una vez que este alambre esté así de esta forma, para que lo puedan ver, esto ya nos va a servir para fijar el componente. Yo aquí ya tengo hecho 1, 2 a la medida, de acuerdo a la medida que quiero utilizar, y vamos a fijarlo en el lugar donde queremos soldar. Y ahora sí ya podemos fijar el componente en el lugar que habíamos establecido. Este componente ya no se nos va a mover más ahora, porque ahora está apretado con el alambre. Les confieso que esta idea yo la tomé de los constructores, los que trabajan en la construcción, que ellos fijan las reglas con un alambre, un hierro tipo gancho, abren y fijan un marco, por ejemplo, de una puerta a la pared. Utilizando ese sistema es que yo pude hacer lo que estamos viendo ahora. Lo demás es fácil. Una vez que ya está la pieza sujeta, ya no se nos mueve, ponemos el estaño y soldamos de un lado y del otro. De esta forma, lo que para mí antes era prácticamente imposible, ahora puedo soldarlo perfectamente. Como ven, el sistema es muy fácil de hacer, es solamente un alambrito doblado. Yo acá tengo uno de distinta medida, uno un poquito más grande, porque a veces hay que poner piezas más alejado de la orilla. Por ejemplo, más allá. Si tenemos que ponerlo cerquita de la orilla, podemos ponerlo cruzado y podemos fijar piezas también ahí, cerquita. Pero, buscando lo que podría llamarse la excelencia, es que diseñé una pieza más útil todavía que el alambre. Y son estas que tenemos aquí. Observen lo fácil que es tomar una pinza caimán, soldarle un alambre, pegarle. Yo le metí un alambre ahí por un agujerito que tiene y luego con pegamento epoxi la fijé para que quede ahí arriba. Con este componente nosotros agarramos, por ejemplo, mordemos aquí la
La pinza, vamos a suponer que tenemos que cambiar un componente de esos que ustedes ven ahí. Fijamos el lugar primero, luego traemos el componente. Acá vamos a buscar uno un poquito más grande para que se vea mejor. Lo fijamos ahí y el triac queda listo. Aunque nosotros saquemos la placa de aquí, la demos vuelta, nuestro componente de ahí ya no se va a ir más. De esta forma nos será muy fácil soldarlo, porque el componente ya no se mueve aunque lo toquemos. Nos será muy fácil soldarlo. Por supuesto acá no está en el lugar que va, pero a ver si lo podemos ubicar. Este componente, por ejemplo, viene acá. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, bueno, yo acá tengo una un poquito más chiquita para que nos pueda apretar justo en el lugar que vamos a utilizar. Lo tomamos de acá y lo fijamos en el lugar que corresponde. Una vez que ya esté fijo ahí, simplemente soldamos una de sus partes y ya el componente no se va a mover más para terminar de soldar el resto. Bien, lo que antes era imposible para mí, ahora se torna una tarea un poco más fácil. Siempre ayudado con algunas pequeñas pinzas, porque como ustedes ven aquí, los componentes son muy pequeños. Prácticamente, si lo comparan con un dedo, es nada. Prácticamente no se ven. Por eso es que tenemos que ayudarnos con algunas pinzas y con este tipo de adminículos. Este si queremos trabajar más lejos en la placa, o lo ponemos del otro lado y siempre vamos a tener una distancia perfecta. Y si no, tenemos este que es más cortito. Y además, no solo eso, sino que esto lo podemos adaptar como querramos, es decir, lo ponemos más lejos, podemos llegar prácticamente a la otra punta. Todo lo que hay que hacer después es bajar un poco más y podemos llegar prácticamente a la otra punta para fijar un componente. Es muy simple. Antes de proseguir con este video, les recuerdo que también estamos incursionando en Instagram y Facebook. Aquí les estoy dejando el nombre de la página y en la descripción del video van a estar los enlaces correspondientes. Recuerden también que deben suscribirse si les gusta lo que uno está haciendo, comentar los videos, ya que todas esas cosas ayudan a mantenerlo mejor posicionado en internet. Bueno amigos, les recuerdo que aquí en el ángulo superior derecho de sus pantallas va a haber un círculo con una I de información. Si ustedes pasan el cursor o clican en esa zona, se les va a abrir un menú desplegable con miniaturas de videos que yo quiero recomendarles o que siguen alguna saga. Amigos, será hasta que nos veamos.